Bueno, chicas, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Bien. Laura, ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué tal? saludarlas. ¿Otra vez? ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Bien. Bueno, qué temón el día de hoy, por favor. ¿Así? Buenísimo. Eh, Pandemia, ¿qué nos dejó? El rediseño del sistema educativo, modelos híbridos y el nuevo rol docente. Y hoy es un gusto presentar a nuestra Rosarina for Export, María Laura Nóbrega González, licenciada en periodismo por la UNR, profesora superior universitaria por la UCA, máster en gestión y evaluación de la intervención para la transformación social en la Universidad de Lleida, y estudiante de doctorado por la misma universidad en educación, sociedad y calidad de vida. Realmente para nosotras, soy Gaby, todo un orgullo presentar a Laura, nuestra querida amiga, como dije, Rosarina de exportación. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Y sí, la verdad que, como decíamos, ¿no? En charlas previas y ya con el título de este conversatorio de hoy, cuánto nos dejó y cuánto nos va a dejar, ¿no? Cuánto nos dejó hasta ahora ese camino recorrido ya de más de 4 meses y cuánto tenemos más por delante, sobre todo trabajando en contextos tan inciertos, Exacto, algo a lo que quizás no estábamos acostumbrados. es verdad. Nosotras pensábamos con Nidia, bueno, a lo mejor arrancar, que nos puedas contar cómo estaba el sistema educativo en Cataluña en general previo a esta pandemia, cómo los encontró a ustedes la pandemia. Y la pandemia se encontró a mediados de marzo. En realidad ya los primeros días de marzo había algunos casos en España, pero bueno, si nos ubicamos temporalmente en cómo estaba el calendario académico, ya había transcurrido más de la mitad del año académico. Recordemos que aquí va de septiembre a junio, y, y ya quizás todos ansiosos por las vacaciones de Semana Santa, rindiendo bastantes exámenes y demás, así que fue bastante, digamos, incierto porque se dio, sobre todo en Cataluña, se dio de golpe casi, no así en Madrid, que ya había, bueno, determinado unos días antes el cierre de sus escuelas y universidades, y ya se venía previendo que en España iba a terminar pasando. Eh, pero bueno, Cataluña había previsto el lunes 16 de marzo y después, por bueno, muchos casos que se dieron en una ciudad cercana aquí, Lleida, Igualada, donde la universidad tiene un campus, se adelantó todo. O sea, me acuerdo que haber ido un jueves a la universidad y bueno, estar hablando y viendo y decir mañana viernes cuando vengamos a la cátedra de innovación social, acá de la UDL, eh, se verá cómo se sigue, porque también, bueno, había muchas cuestiones que se venían cursando, o se iban a cursar, en mi caso iba a cursar varias cuestiones del doctorado, y, y al final nos fuimos ese día a la universidad al mediodía con esa respuesta, y después al llegar a casa, me acuerdo poner el noticiero y que el presidente de la Generalitat de Cataluña adelantaba todo al viernes 13 en cuestión de educación, Ajá. y, y ya el sábado 14 el presidente de España eh, avisaba de que iba a comenzar el estado de alarma en España, que es directamente el confinamiento obligatorio. Así que bueno, fue todo como muy Claro, muy rápido. de golpe, como digo, o sea, muy rápido, una vorágine, la verdad que no te daba tiempo a casi nada. Eh, y, y bueno, no hacía a lo mejor en Madrid, donde uno tiene conocidos y amigos y familiares, y ya esa misma semana, que fue nuestra última semana de clases, digamos, ellos ya estaban, digamos, con las aulas cerradas. Ujú. Pero bueno, en la vida, digamos, en la calle seguía normal. Entonces se dio de otra forma. Claro. Pero bueno, o sea, a ver, eh, segunda mitad de año, como en Argentina, eh, ya interviniendo algunas cuestiones de cierre incluso,
Como digo, antes de las vacaciones de Semana Santa casi siempre hay mucha cantidad de exámenes, y después entre Semana Santa y la fiesta de San Juan, que es más o menos el cierre, dependiendo en las escuelas es un poquito antes, pero es mediados de junio. Ya es como la última etapa final, los chicos, por ejemplo, de bachiller ya preparándose para rendir la selectividad a la universidad, los de cuarto de ESO, que es similar en edad a un tercer año de Argentina, terminando la educación obligatoria, después decidiendo si van a hacer bachiller, ciclo de formación, y entonces es como que es una etapa ya más de cierre, aunque quedaban muchas cuestiones, como digo, evaluativas por llevarse adelante y que hubo que preparar, pero sí todas las escuelas cuentan con un campus virtual y demás, así que ya algunas cuestiones se dirimían a través del campus virtual en una cursada normal. Entonces fue trasladar lo que había quedado presencial, digamos, a ese campus. Claro. Y Laura, ¿vos nos podés contar qué decisiones se fueron tomando y cómo se fue acomodando la educación a este nuevo contexto dentro de todo lo que vos nos puedas ir contando, que nos parece sumamente importante para ir haciendo algunos tipos de comparaciones, ¿no es cierto?, con nuestro país? Sí, como les digo, la decisión de cerrar escuelas y universidades sí en Cataluña fue abrupta, quizás en Madrid fue más escalonado, contaron con otro tipo de tiempo. Entonces, por ejemplo, en Madrid, como esa semana que quedó en el medio entre que tuvimos un confinamiento obligatorio y ellos cerraron las universidades, les sirvió a ellos para acomodarse. Por ejemplo, en Madrid tenemos el caso de unos amigos que tienen una hija en jardín de infantes, fueron en turnos a la escuela, y le dieron los manuales que los chicos usan en clase, ahí en el jardín, y demás, así que bueno, pudieron retirar todos los materiales. Ellos ya estaban utilizando el campus virtual, porque a través del campus virtual los alumnos reciben las notificaciones, o sea, no tienen cuaderno de comunicaciones con los padres, sino que suben todo al campus. Entonces como que ya la utilización del campus existía, bueno, la novedad ahora era que los docentes iban a realizar las consignas a través del campus, y 2 veces por semana tenían que entregar esas consignas, tenían los chicos en algunos casos que conectarse en las plataformas y demás, pero siguieron consigna a consigna a lo largo de todo el manual con el que venían trabajando, digamos. Si por ahí, bueno, algunos padres han tenido más tiempo para poder dedicarle a los chicos porque no estaban, gracias a Dios por su situación, a lo mejor podían trabajar desde casa o bueno, como en este caso, argentinos estudiando aquí con una beca y teniendo la posibilidad de tener más tiempo para dedicarle, no le fue mucho trabajo extra, digamos, a esos padres. Pero sí había padres, nos comentaban en los grupos de WhatsApp, que por ahí a veces pedían por ahí entregar un día más tarde o ver cómo se acomodaban, pero tampoco fue ningún problema, o sea, en eso se fueron, digamos que acomodando también a las circunstancias, porque para todos fue igual. No es que cerraron solamente las escuelas, sino que empresas, otro tipo de instituciones y organizaciones también tuvieron que empezar a trabajar en casa y todos nos tuvimos que acomodar, no solo es la educación. Claro. Entonces, en medio de ese contexto fue más fácil acomodarse. También fue más fácil, al contar ya con un campus virtual y ya manejarse a través de ahí con las notificaciones o algunas cuestiones que les suben a los chicos. Para los chicos no fue algo nuevo que surgía, sino que ya conocían, de hecho, ni bien la anotaron en la escuela, ya enseguida le dieron un usuario, una contraseña, la foto que se presenta en la escuela es la foto de su campus, y demás cuestiones, entonces como que acostumbrarse fue más fácil, pero también es cierto, y ha pasado, sobre todo acá en Cataluña, que no tiene conocimiento, muchos chicos como en Argentina, que por esta brecha digital y la situación socioeconómica particular, han quedado fuera del sistema. En eso tenemos que ser totalmente realistas. Yo a veces hay gente que por ahí dice, bueno, pero Europa es distinto y demás, pero bueno, también hay mucha gente que queda fuera del sistema, no es todo color de rosa. Y docentes incluso a veces también, con dispositivos y demás cuestiones, conectividad. No es lo mismo en una casa que tengan que estar conectados muchas personas al mismo tiempo, conviviendo en un contexto de pandemia,
trabajando y cumpliendo a veces también cuestiones en las que las empresas también se han tenido que acostumbrar, a horarios, bueno, a reuniones y demás, y bueno, fue un poquito para todos, pero en materia de educación yo creo que algo a remarcar es que fue más fácil el tránsito, pero a la vez también hay muchos chicos aquí en Cataluña al menos que han quedado fuera del sistema por esta brecha, familias más vulnerables, contextos muy vulnerables, y que no tienen posibilidad de conexión, de dispositivos. Se le ha alcanzado algún que otro manual por algunos, bueno, conocimientos que no tiene, pero no sé si ha podido llegar a todos. Eso, al menos lo que se ha hablado en general en los simposios de educación que hubo en este tiempo, es que hubo muchos jóvenes que han quedado, o sea, dentro de esta brecha digital que se generó en la sociedad, por las condiciones previas. Sí, sí, sí. Y bueno, y también las familias, obviamente, en esta condición socioeconómica desfavorable, también a veces tampoco la familia puede acompañar realmente en lo que es en materia educativa, ¿no? Porque a veces o no se cuentan con los recursos o el nivel académico no... No están dadas las condiciones. Claro, no están dadas las condiciones para poder acompañar a los chicos pedagógicamente, que es quizás lo que por ahí se pedía un poco, ¿no? Que los padres sean la extensión de los docentes en casa, y bueno, no en todas las familias puede darse o tienen la suerte de contar con alguien que pueda hacerlo. Exacto, sí, 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 es muy similar de lo que nos está pasando acá, ¿no? En eso, en Argentina nos está pasando exactamente lo mismo, con, bueno, los chicos que han quedado por fuera, docentes que también les cuesta muchísimo trabajar porque no tienen los recursos, y bueno, la pandemia vino a marcar esto, ¿no? La brecha, por sobre todas las cosas. Y contanos, Lau, ¿cómo se cerró el ciclo lectivo 2020 y, bueno, cuáles fueron las medidas que tomó el Ministerio de Educación con respecto a, bueno, cómo va a ser el próximo año académico? Porque a ustedes ya les agarra el inicio de otro año, ¿verdad? Y ya parece increíble, pero ya estamos casi comenzando a un Claro. poquito tiempo, nada más. Hasta el momento es el 14 de septiembre el inicio del ciclo académico. Y bueno, en realidad, en junio, cuando ya se empezaban a pasar algunas fases, fase 1, fase 2, y se fueron habilitando algunos espacios, por ejemplo en la universidad ya habían empezado a volver algunos administrativos, y sobre todo, por ejemplo, investigadores que trabajan en laboratorios y demás que necesitan usar aparatos y dispositivos que se encuentran en la universidad, que van más allá de tener una computadora o un celular, ¿no? Claro. Aparatos de trabajo de laboratorio. Con las heladeras y demás cuestiones que uno necesita para que las muestras no se pierdan. Claro. Entonces, bueno, esa rama de la universidad, digamos, es la primera que volvió, y los primeros que fueron ya a mediados de mayo, empezando a volver. Sobre todo para que no se pierdan las muestras, hay conocidos nuestros de la Universidad de Agronomía que habían tomado muestras justo la misma semana que cerró todo, y bueno, si no se pierde todo ese trabajo de campo. ¿Y eso lo perdieron, Lau? ¿Eso lo perdieron? No llegaron porque, bueno, se dio justo. Si hubiera sido un poco más, seguramente. Algunos sí quedaron guardados correctamente y demás, pero tampoco en otros dio mucho tiempo. Claro. Entonces, en ese caso, son los primeros que han empezado a volver. No han vuelto todos los docentes, solo algunas áreas. Y en el caso de las escuelas, sí empezaron a volver algunas tutorías especiales, si lo hablamos en un lenguaje más argentino, tutorías especiales sobre todo para los alumnos que tenían que rendir la selectividad a la universidad. Y para aquellos que habían tenido, obviamente, habían quedado dentro de esta brecha que decimos que generó toda esta situación, la brecha digital, necesitaban alguna ayuda particular, pero bueno, la ministra de Educación a nivel nacional sí había dejado en claro que el alumno que no pudiera promocionar este año tendría que estar muy justificado su no promoción. Ok. Entonces es como que eso dejó quizás yo creo a veces un alivio para los que han tenido que sufrir y no podían cumplir con esto. Claro. Y bueno, se trabajó de ese modo. Y ya para el inicio, que es en menos de un mes más o menos, como en Argentina la educación depende también de las provincias, el sistema al menos escolar, aquí depende de las comunidades autónomas, y cada una ha dado diferentes pasos. En el caso de Cataluña,
como decía, se ha decidido invertir, más allá del presupuesto normal que se invierte en educación todos los años, casi 50 millones de euros extra del presupuesto. Compra de muchos dispositivos, se van a repartir más de 380.000 dispositivos entre docentes y alumnos. La fibra óptica, como comentaba, en las escuelas, para que no colapse justamente el sistema. Digamos que tuvo una transformación que Cataluña tenía pensada en 2 o 3 años, se aceleró a pocos meses. Claro. O sea, que una verdadera inversión estatal se hizo Sí. en este contexto. Claro. Sí, en eso sí. Por ejemplo, las escuelas van a contar con un enfermero ahora. Ajá. También en esta inversión hay mucha inversión en profesionales que van a empezar a estar en las escuelas. Va a ser un cursado semipresencial por el hecho de que, bueno, como también se charla en Argentina, ¿no? La distancia que tiene que haber en las aulas, los grupos, cómo se conforman, el uso del barbijo, de los elementos de seguridad e higiene, hasta incluso de los baños, con tiempos. También se habla a nivel de escuela, más allá de incorporar un enfermero, se van a incorporar, si bien hicieron una estimación de que deberían incorporarse 8.000 profesionales nuevos a las escuelas, hablamos entre educadores, psicólogos y demás, solo, al menos en esta etapa inicial, se van a incorporar entre 3.500 y 4.000. O sea que lo importante allí sería la incorporación de más profesionales, Claro. como para seguir, claro, como para hacer el acompañamiento educativo. Sí. Y bueno, en el caso, por ejemplo, también de las escuelas, se está hablando en los diferentes, ayuntamientos para que la policía urbana organice los ingresos a las escuelas y quizás corten la calle y lleguen los alumnos caminando de última con los padres. Los padres llegan hasta la puerta y no se les permite el ingreso, por ejemplo, no se les va a permitir. Y bueno, sí, eso de, llegar caminando, porque al igual que en Argentina se genera ese colapso de ingreso en el que hay muchos autos esperando para que bajen, niños, adolescentes, se colapsan las avenidas, hay calles que también son muy angostas, entonces se estaba previendo eso y es lo que se está trabajando. A nivel nacional sí se convocó a una reunión a fin de mes, algunos creen que poco tardía, casi, los que no están a favor del gobierno actual piensan que es una cuestión de seguir atrasando el inicio de clases y ganar tiempo, porque se convoca una reunión a fines de agosto, quedando 15 días para el inicio de clases. Como en 15 días cada comunidad autonómica puede organizar lo que se dicte en esa reunión, más allá de todo esto que ya decimos que se vino organizando. Claro. Entonces, está ese tiriafloje político que existe creo que en todos los países en este tiempo. Pero más allá de eso, estas son algunas de las decisiones que se tomaron en Cataluña y muchas van a tener que ver también en el día a día, como sucede en Argentina, ¿no? Avanzar más o retroceder, de acuerdo a como sea. Nosotros hemos tenido el caso de quedar totalmente liberados y a la semana volver a confinarnos en nuestra provincia, en Lleida, sobre todo en nuestra comarca, por el rebrote que hubo. O sea, sabemos lo que es salir, volver ya. Entonces es como que ya estamos acostumbrados, ya hasta quedás como, no sé si uno por ahí decía, sintonizado en, como que uno no cae todavía en el que puede, porque de verdad ahora ya tenemos salidas más extensas y todo. Nosotros hemos podido incluso recorrer acá algunas zonas de Cataluña, no salir de Cataluña por el momento, pero estar acá en Cataluña, y es como que uno queda, no te surge esto de decir, hacer un viaje más largo, o ir aunque sea a otra comunidad española. Seguimos en este caso aquí, y en materia de universidad sí se sabe que va a ser semipresencial, que los alumnos sí de primer año van a tener el 60% de las materias online, y los de segundo en adelante el 65%, van a tener un poco más de presencialidad los de primero por estar recién ingresados a la universidad, y solo van a tener que presencialmente van a llegar un día, ese día van a cursar todo lo que se pueda, no van a cambiar de aula. Quizás en la universidad a veces es normal que uno tenga una clase en un aula o en otra, en un edificio o en otro. En este caso no va a ser así.
Y bueno, se están previendo un montón de medidas también para el uso, como decíamos, hasta de los espacios comunes, de los baños, un montón de cuestiones de limpieza que va a tener, porque también no hay que olvidar que a medida que se usan las aulas, los pasillos y demás, hay que estar limpiando todo el tiempo. De hecho, bueno, uno leía los protocolos también argentinos y algunas universidades que aunque sea volvieron a trabajar administrativos también, se hace de la misma forma, o sea, limpiar a cada cierta cantidad de minutos, abrir ventanas, limpiar picaportes, escritorios y demás. Es también una inversión que hay que hacer en elementos de limpieza, eso está más que claro. O sea, no es solo, a veces la gente piensa, bueno, ¿y por qué no vuelve? Pero no es solo volver, es toda una inversión que hay atrás que, Dios, a veces los porteros terminan en las escuelas limpiando como pueden, de a poco entre un turno que entra y otro que sale, que acá es distinto porque es un solo turno entero con una jornada extendida. ¿Cómo se hará en este momento, ¿no? El intercambio de tantos cursos y demás? ¿Cómo tiene que prepararse la escuela para eso, no? Y sí, porque es una inversión tanto económica como de personal, tal vez, o reacomodar la función del personal para que, bueno, determinadas personas puedan colaborar, porque no es factible económicamente tampoco ampliarlo tanto. Sí, igual que tiene que estar en la puerta tomando la temperatura de los que Claro. ingresan, ofreciéndote el alcohol en gel y demás cuestiones, que es todo un... Digo, No solo, claro. No solo el insumo económico, sino también el insumo humano que Exacto, se o sobre todo, sí. Por eso es importante lo que decía Laura hace un rato, de incrementar la capacidad de personal, entonces que se va tomando, digamos. Entonces esto sí va a facilitar la cuestión y va a posibilitar a optimizar la situación, pero sería una cuestión de estar revisando todo esto continuamente. Lau, y vos nos hablabas, digamos, cuando hacíamos las previas del Zoom, y bueno, atento a lo que vamos escuchando, de que se habla de modelos híbridos, los cuales combinan lo presencial y lo virtual en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Vos podrías contarnos de qué se trata todo esto y si se está llevando a cabo y cómo lo están utilizando? Sí, el modelo híbrido, esta idea de, como decías Nidia, combinar lo presencial y lo virtual, surge en estas charlas, en general en Cataluña, cuando termina un curso académico, se realiza un simposio de todas las universidades de Cataluña, universidades catalanas, y las facultades de educación de cada una de esas universidades, intentando promover espacios de conversación y de innovación, de creatividad y demás. Y bueno, en el que hemos participado este año, que fue de manera virtual obviamente, es de universidades públicas para que entendamos por ahí si alguna no participa, porque a lo mejor es del ámbito privado. Y bueno, digamos que fue como el resumen de lo que nos quedó en claro, que era el rol que tenía que jugar hoy la universidad, pensarla como una comunidad en la cual están, no sé, si uno se hiciera hacia arriba y tuviera que mirar hacia abajo desde una mirada más estratégica, por ahí lo que comentamos era no dividir que esté el campus virtual del otro campus, es un solo campus. Es un solo campus donde se combinan presencialidades y virtualidades, pero es una sola universidad, no tenemos una universidad montada en una nube online y otra universidad en lo físico, porque si no también esta separación marca muchísimas cuestiones. Cuando uno lo piensa así, piensa otro tipo de experiencia universidad. Algunas cuestiones que marcamos esta fractura del espacio-tiempo, porque también en un ámbito virtual no hablamos de flujos, ¿sí? Hablamos de flujos de datos, de intervenciones, de un montón de cuestiones relacionadas más con este recorrido que hacen los datos de un lugar hacia otro, que no es lo mismo que de una manera presencial. Estos espacios, digamos, de flujo tienen una dinámica más móvil 7/24, como decíamos, o sea, los 7 días de la semana, 24 horas. Y se intenta romper este binomio que, bueno, perduró por muchos años y que también ha tenido diversas
implicancias en la sociedad, que es presencial o virtual. ¿Sí? O sea, se rompe este binomio para hacer uno solo. Decía un profesor, y es una frase que me gustaba mucho, de volver a los orígenes de la universidad como institución, ser una comunidad de profesores y de estudiantes, donde se busca la verdad, obviamente, a través de la ciencia, de las conversaciones, de las reflexiones. Y uno de los docentes, que es justamente argentino, Hugo, recomiendo una publicación que han sacado tanto Hugo Pardo Kuklinski como Cristóbal Cobo. Cristóbal trabaja en todo lo que es el Plan Ceibal en Uruguay, y Hugo trabaja aquí desde Barcelona. Se llama el Expandir la Universidad, lo pueden googlear y descargar. Y es pensarnos más allá de un campus puramente presencial, y que la experiencia dentro del campus presencial sea distinta. Algunos de los profesores decían, si vamos a volver a convocar a 100 alumnos a una clase para encerrarnos adentro de un aula con un profesor que está hablando todo el tiempo, y que el único feedback que se genera es al final de la clase, a la pregunta, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Ese es el único feedback que se genera. Y si vamos a convocar a 100 personas adentro de un espacio cerrado, hay profesores que decían hasta que incluso se volvía antiecológico lo que estamos viviendo hoy. No hay en ningún lugar del mundo hoy, al menos que conozcamos o que sepamos, se reúnen tantas personas al mismo tiempo. O sea, de hecho, fíjense que han vuelto ligas de fútbol acá en Europa y la gente todavía no puede ir a los estadios. No hay cines cerrados, hay muchos autocines que se han generado en los pueblos aquí de Cataluña, por ejemplo. Bueno, y un montón de cuestiones todas abiertas, a los espacios cerrados no se están utilizando. Teatros, bueno, un montón de lugares. Y digamos que también tener en cuenta que si todo lo que hacíamos presencial lo quiero pasar de la misma forma a lo virtual y no agregarle nada de valor, tampoco. No es solamente, decíamos por ahí no podemos ser generadores de PDFs todo el tiempo, porque no se puede. Exacto. Digamos que hay una nueva mirada del rol docente, la que vamos a ver en un rato, pero tiene que haber un agregado diferencial para el estudiante, ¿sí? Lo tiene que vivir como un todo, tampoco tiene que haber un quiebre. En esto del binomio es no vivir el quiebre de que parezca que cuando estoy presente vivo la universidad de una manera, y si estoy del modo virtual se vive de otra, sino que tiene que ser un todo. Y bueno, y en esto de que ya usamos en la presencialidad, lo que es sincrónico y asincrónico, conjugar ambos espacios, tanto el virtual como el presencial, experiencias que enriquezcan el aprendizaje, tener en cuenta que también, bueno, al menos en el ámbito universitario, van a tener que darse un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Si nos ponemos a pensar en esto, y si nos ponemos a pensar también en los nuevos liderazgos institucionales. Bueno, Lau, sí, la verdad que más que interesante lo que nos venís diciendo, si bien son protocolos que en Argentina también se están planteando, bueno, evidentemente su aplicación va a ser distinta, que tiene que ver con los recursos económicos y humanos, que bueno, hay mucha diferencia, mucho abismo entre un país y otro, ¿verdad? Y pensando esto, bien vos lo dijiste antes, ¿cuál sería, o cuál podemos pensar que sería el rol docente, el nuevo rol docente, más allá de la pandemia? Porque esto viene a generar todo un cambio en nosotros, en los docentes, que va a tener que perdurar de alguna forma, no es algo de contingencia. No sé vos qué pensás, ¿cuál podría ser este nuevo rol al que nos enfrentamos los docentes de aquí? Y al menos aquí, después de estos simposios, la idea que empieza a tomar forma es el de docente como diseñador de experiencias de aprendizaje. Y por eso se hacía mucho hincapié en esto de no ser generadores de PDF e ir más allá del PDF. Claro. Tanto sea cuando nos veamos presencialmente, como para cuando tengamos que vivir más experiencias virtuales, ¿sí? Tanto en lo sincrónico como en lo asincrónico, porque por ahí a veces también hay clases más allá de la plataforma que se utilice, no importa, en que a veces solamente también es un docente que habla, que expone un tema, que quizás preparó algún PowerPoint o alguna presentación,
y va trabajando sobre eso, pero tampoco hay forma de generar otro tipo de feedback u otro tipo de intercambio dentro de esa clase, porque se ha dado también. Al mismo tiempo, ha habido muchos docentes, me ha pasado también a mí en cursos que hice en este tiempo, que fueron online obviamente, docentes que graban ciertas presentaciones y que también van recorriendo una presentación de PowerPoint o con la plataforma que trabajen, pero se ofrecen quizás en algunos momentos preguntas, trabajos para hacer mientras vas escuchando, alguna cuestión que genera otro tipo de trabajo que no sea el mero sentarse o verte en vivo cómo desarrollas una clase y yo nada más veo, o que vos me muestres un video y te hayas grabado en tu casa antes y quedes solamente ahí. Entonces, va a haber que repensar sobre todo los formatos, ¿sí? Porque como todo proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que tener metodologías y tiempos, y en el caso de lo virtual también tiene sus propias metodologías y sus propios tiempos. No podríamos dar esas clases a veces universitarias que uno tenía de no sé cuántas horas de teoría en una plataforma online, porque está comprobado que cada entre 15 y 20 minutos deberías poder hacer alguna cuestión que cambie, o sea, que genere un corte, un clic. La capacidad de atención va disminuyendo, entonces en esos tiempos tenés que presentar otra cuestión. Y pienso que sería una cuestión de repensar nuevamente las propias prácticas. Claro, qué contenidos, qué herramientas, también en esto que hablamos de sincrónico y asincrónico, qué momentos van a ser sincrónicos y qué momentos van a ser asincrónicos. Yo, por ejemplo, tengo amigos que están en este caso en México. En México comienzan la semana que viene las clases. Esta semana había una jornadas de capacitación también para los alumnos. Ellos usan más allá de que las escuelas tienen sus plataformas, también tienen por una cuestión de ministerio, todo lo que es el Microsoft Teams, que es son las otras plataformas que se utilizan, así como las del Google Classroom. En Argentina se ha decidido más por esta opción, en muchos casos, y también jornadas de capacitación normalmente los chicos, pero ellos también ya tenían, el hijo de mis amigos desde primaria, entre quinto y sexto grado, y ya tenían también muchas cuestiones, trabajos prácticos, cosas que entregar y demás, que las entregaban por la plataforma que tiene la escuela. Entonces tampoco fue difícil adaptarse, pero sí los docentes preparan un montón de, amigos míos que también, algunos de ellos están en educación y te cuentan lo que preparan los docentes y qué tipo de experiencias, hasta para el cierre de clases, por ejemplo, como no iba a poder ser presencial, sí los invitaron a que vayan en autos, la escuela tiene una explanada enorme, y pasaban por la puerta, vos tenías que ir en el auto con el cartel del nombre del alumno y el curso, y con el auto más o menos adornado, y cuando pasabas por la puerta de la escuela, se hizo todo un recorrido para los autos, estaban los docentes entregándote algo, o por ejemplo para el inicio de clases, cuando había sido presencial el inicio de clases, se hizo la temática de Toy Story, entonces vos llegabas a la escuela y los chicos se encontraban con personajes de Toy Story repartidos por toda la escuela y entregando cosas y saludándolos. Y esa es una experiencia de aprendizaje. Claro, seguro. ¿Sabes que lo vi a eso? Me lo mandó una amiga que vive en Finlandia. Me mandó justamente uno de esos videos en el cual incluso hasta estaba comprometido los preceptores, por ejemplo, en las escuelas medias, los preceptores, los asistentes escolares, es una cuestión comunitaria, digamos, que se organiza, pero que es realmente una experiencia importantísima. Claro, y ver de qué formas se puede hacer otro tipo de experiencia de aprendizaje. Salirnos más de que nuestro rol sea dentro solamente de un aula, aunque ya hay muchos docentes también en Argentina que promueven otro tipo de proyectos, pero salirnos de ese contexto, del aula, de la tiza o del fibrón, depende del tipo de pizarra que tenga la escuela, y promover otro tipo de experiencia de aprendizaje, tanto sea cuando los alumnos vayan a la escuela, que lo presencial va a ser muy importante porque el vínculo también se da en la presencialidad. Sin la presencialidad hay un montón de cuestiones que no podemos. Eso está demasiado claro, no viene a reemplazar una cosa a la otra.
¿no? Es imposible. De hecho, lo mismo hasta con nuestros familiares, o sea, no es lo mismo poder verte que poder estar, abrazarte, saludarte, bueno. Entonces, bueno, repensar nuestro rol docente desde esas miradas, siempre teniendo en cuenta que las necesidades pedagógicas tienen que estar por delante de las herramientas. No poner a las herramientas y a la tecnología como en el centro, sino verlos como ayudantes dentro de nuestro rol docente, tienen que ser nuestros ayudantes, ¿sí? Así como en las cátedras hay ayudantes, hay jefes de cátedra y demás, bueno, la tecnología también nos tiene que ayudar a eso. Y quizás a lo mejor desde lo virtual haya que hacer, y esto se trabajó mucho en la universidad, por bueno, muchas realidades que se dieron en este tiempo, mayor curación de contenidos, digamos, ver qué inventario de recursos propios puede tener el docente y los que no. En esto sí, tenemos que ponernos una mano en el corazón y decir, bueno, ¿en qué me faltaría formarme a mí y demás? Pensando quizás, yo a veces digo, bueno, cuando hay gente que por ahí es más reticente a sumarse a estas cuestiones, una vez siempre dice, bueno, pensá aunque sea en ese alumno. De hecho, bueno, en reuniones de las que ha participado uno en este último tiempo, charlamos y decimos, ¿no?, de nivel medio de Argentina. Hay alumnos que en 4 meses se van a ir de nuestra escuela y van a tener que ingresar a un mundo académico o laboral, o ambos, donde se teletrabaja. Entonces, si no aprenden a desarrollarse también en esas instancias adentro de la escuela, van a llegar a esos mundos con menos herramientas. De hecho, fue una de las cosas que más les costaron. Hice un estudio en la Universidad de Rosario, que salió publicado en el Diario de la Capital este fin de semana, y bueno, y también aquí pasó, se ha estudiado bastante esto, cómo les costó adaptarse a un sistema que está bien. Quizás aquí fue distinto porque la primera parte, o sea, el primer semestre entero pudo cursarse de buena manera y demás, y ya fue para la segunda parte, ¿no? Pero en Argentina que ni siquiera llegaron a arrancar las clases en un ámbito universitario, entonces bueno, ¿cómo te acostumbras a ese mundo si vos de lo que traes antes, o sea, si vos venís de una escuela que es netamente presencial y que nada más te preparó para eso, cuando tenés que insertarte hasta en un mundo laboral, y que hoy en un currículum es muy importante poner qué herramientas tecnológicas manejamos, si sabemos usar Zoom, si sabemos usar Meet, no sé, la plataforma que usemos, ¿sí? Tan importante para el mundo laboral. Entonces, también pensar en eso, ¿no? Los docentes, en cómo podemos fortalecer a nuestros alumnos para que lleguen con más herramientas a este mundo tan incierto. Hay un contexto totalmente incierto y bueno, ya es sabido y a veces, lo hemos charlado aquí también en la universidad, los alumnos que menos herramientas, o los chicos, digamos, los adolescentes y jóvenes que menos herramientas tengan, son los que lamentablemente van a tener menos posibilidades y oportunidades. Porque hoy es todo muy, para trabajar en cualquier empresa hoy, tanto de España como del mundo, creo yo, manejar herramientas virtuales es muy importante, porque vos vas a tener que saber o el software que utiliza la empresa, o la plataforma por la que se trabaje, o sea, de cualquier manera, el recurso tecnológico lo vas a tener. Hoy es una necesidad en todo tipo de organización. Entonces, los docentes también prepararnos en este aspecto y preparar a los alumnos en este aspecto. Y quizás pensar más, cuando decimos esto del aprendizaje basado en proyectos, de cátedras integradoras, que es también algo que se está promoviendo en la universidad y en las escuelas. Un aprendizaje basado también en la resolución de retos, de conflictos, de problemas, porque también pensemos que en este mundo incierto, sobre todo en las empresas, uno ha podido hablar con gerentes de recursos humanos o gerencia de personas, como se llaman algunas organizaciones, y realmente te decían eso, que aunque tienen personal altamente capacitado en un montón de cuestiones, en cuestión de resolución de problemas que surjan desde esta virtualidad, el no poder estar ahí mano a mano con otra persona de tu equipo de trabajo y poder dirimirlo ahí, cómo cuesta, ¿no? Entonces, bueno, quizás cambiar en ese sentido y colaborar entre todos nosotros, quizás los que estamos en el mismo año de trabajo, cómo se pueden producir todos estos materiales todos juntos. No sé, pensar en una escuela que vaya más allá de la escuela física, que hoy se está desarrollando en gran medida en lo virtual, y también aprovechar herramientas que aunque parezcan, quizás por todo esto que uno dice, hasta que parezcan obsoletas y no son para nada obsoletas,
que es por ejemplo las bibliotecas, de las escuelas, de las universidades, cuántos libros y cuánto material hoy está juntando polvo realmente, porque no se pueden usar. Alguien decía hace poco en una charla, claro, decía, bueno, ¿por qué no repartimos los libros que tenemos en las bibliotecas con los alumnos y promovemos otro tipo de consignas? A lo mejor es mejor y ya que decimos tanto, ¿no? Claro. Y siempre lengua y matemáticas son materias troncales y fuertes y que siempre, bueno, como se comenta en todos lados, ¿no? Que a los alumnos les falta saber interpretación de texto y bueno, ¿y cuánto podríamos hacer hoy? Porque cuánto se puede trabajar hoy con matemática en todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestra casa, como ha planteado Francesco Tonucci también, que la casa sea el laboratorio. Y por ejemplo el libro, promover lecturas, no solo de lecturas de literatura, sino cuántos manuales de ciencias sociales, de libros de historia, de geografía, sobre todo a nivel secundario, hay hoy en las escuelas que están en las bibliotecas y no los está usando nadie. Sí. Lo que pasa, yo pienso que no solamente depende de la utilización de la nueva herramienta y de todo lo virtual, sino que también hay que visualizar la posibilidad de un rediseño de ciertos contenidos, de rever ciertos contenidos que sí, ahí sí pienso que vos decías, estas herramientas que nos parezcan antiguas o vetustas, que puede ser la biblioteca, pero sí hay contenidos que son antiguos y que verdaderamente a los alumnos no le están sirviendo como para avanzar, a lo mejor quedan detenidos. Y las mismas prácticas docentes, llevándolos a las prácticas nuestras, quizás hay docentes que se detienen en estas cuestiones más antiguas y que siguen dando la típica cuestión de hacer las clases estas tan bajadas, como hablábamos hace un rato, y después toman los exámenes para evaluar que terminan siendo muy, muy avanzados o muy de avanzada y no condice una cosa con la otra. Entonces, tras que venimos con este problema serio de que hay falta de comprensión lectora, los alumnos no... Entonces es todo un berenjenal incierto que verdaderamente es necesario que se aplique otro tipo de formación, si se quiere, o el cambio de formato, que veníamos hablando recién, como para que pueda llegar a esto que vos decías, a que el alumno cuando egresa de las instituciones secundarias y que tiene que ir a una universidad o a trabajo, pueda acceder a este tipo de otros formatos de trabajo. Pienso esto. Sí, mira, yo creo que me encanta escuchar a las dos, pero a mí me pensaba en esto de que tenemos que cambiar formatos, ¿no? El formato principal que hay que cambiar es la formación docente, porque tenemos que generar nuevos docentes. Claro que sí. No podemos pretender que un docente del siglo XX enseñe con tecnología del siglo XXI porque no se capacitó, ahí está la brecha. Entonces me parece fundamental que vayamos a la fuente, que rescatemos las bases docentes y comenzar a trabajar ahí para comenzar a formar nuevos docentes para las nuevas tecnologías y para los nuevos propósitos que estamos necesitando. Entonces, tenemos que ir a la raíz. Por supuesto que lo demás tenemos que seguir trabajándolo, pero tenemos también que empezar a comenzar a pensar esto de, bueno, ¿cuál va a ser perfeccionamiento docente continuo? Exacto. El perfeccionamiento docente continuo. Sí, y eso incide totalmente en, digamos, en nuestro rol, en el cambio del rol docente y el rol que se necesita para un docente, no solo post pandemia, porque, sino que para todo en realidad, porque para estamos viviendo otros contextos, claro, otros contextos, otros momentos. Sí, también en este caso, pensar que quizás, bueno, no sé cómo va a ser de aquí en más todo, como volvemos a repetir, es demasiado incierto, y a lo mejor eso también nos tiene muy movilizados, ¿no? Acostumbrados a transitar un mundo donde mal que mal, a pesar de que se daban un montón de cuestiones, que hoy esto las remarcó y las puso ahí arriba, en cuestiones sociales, económicas y demás. Me parece que también hay que repensar en esto que decían ustedes y coincido de la formación docente. El que quiera elegir la carrera docente, siempre decimos, ¿no? Esto de la vocación y demás, o sea, la vocación no es algo que hay que minimizar ni nada por el estilo.
a veces se elige la carrera docente porque tiene facilidad, o sea, facilidad a la hora de conseguir trabajo y demás, que a veces tampoco es demasiado cierto, pero sí realmente que hoy más que nunca el ser docente es más allá de preparar una clase convencional que requiere de otra labor, hasta, imaginémonos en este tiempo de pandemia, en que muchos llamando por teléfono a los alumnos, cómo están, cómo está la familia, por qué proceso están pasando, muchas familias que han pasado procesos de desempleo, o quizás hasta de situaciones, sobre todo aquí en España, digo, por la cantidad de enfermos que hubo y hasta de muertes, familias que no han podido despedirse, bueno, y hasta mismos chicos también, conocido algunos casos de adolescentes que también han tenido varias complicaciones de salud, o los padres. Entonces, bueno, en medio de todo este contexto, en el que por ahí, bueno, alguien decía aquí en España hace unos días, todos perdimos algo, y todos vamos a perder algo. El tema es ese, que no queremos perder nada, y yo creo que muchas de las discusiones, de los egoísmos y de un montón de cuestiones que se dan es porque no queremos perder nada. Y tenemos que saber que siempre perdemos algo. A lo mejor Europa está acostumbrada de otra manera porque ha vivido guerras mundiales, se han dado un montón de procesos. De hecho hay un montón de gente más grande, tíos o familiares que tenemos nosotros aquí en España, que por ahí te decían, pero ¿por qué se preocupan tanto por eso? Si cuando nosotros vivimos después de la etapa de la posguerra, había muy pocas cosas en pie, comíamos lo que podíamos, trabajábamos todo el día en el campo, es un montón de cuestiones, y que por ahí a lo mejor había muchos jóvenes, porque también pasaba, muchos jóvenes ofuscados porque se le habían suspendido viajes, porque hay muchas otras facilidades y comodidades que tenemos hoy que se vieron totalmente colapsadas. Claro, lo que pasa es que, digamos, son cuestiones totalmente diferentes, como vos dijiste. El europeo se acostumbró lamentablemente a resurgir de las ruinas, como digo yo siempre, tipo ave fénix, y que lamentablemente en Argentina, por ejemplo, llevándolo a nuestro plano de país, somos un país relativamente joven y que si bien pasamos por situaciones muy históricamente muy difíciles, no llegaron a ser las situaciones que se vivió en Europa. Entonces, es como que en Argentina el argentino no está acostumbrado a renegar de nada o a dejar de lado muchas cosas, y esto hace que surjan las individualidades y estas cuestiones de no, yo esto no lo acepto, esto no lo asumo, y es lo que nos lleva a truncar muchas situaciones y aflorar los egos de cada uno. Claro, y pensar que, bueno, en esta reconstrucción del rol docente, también es una revalorización a nuestro rol, que tal cual. A veces ha quedado hasta por fuera del sistema educativo, ¿no es cierto? Porque, a ver, muchos no conocen a veces la realidad de las escuelas, cuando uno le iba contando, aún yo no estando en Argentina, pero conociendo la realidad de compañeros, o si puedo charlarlo con ustedes, o con mis propios compañeros de escuela. Como todavía no hemos podido volver por toda esta cuestión, estoy reincorporada a la escuela de manera virtual, como hacen también mis compañeros que están ahí, digamos, estamos todos en la misma situación, ¿no? Pero bueno, pensando desde este lugar, uno quizás mira y dice cómo también después se ha no desfigurado, porque también yo creo que si elegimos una carrera como esta, tenemos esta vocación, tenemos como esta cuestión de querer cuidar a todos, de preocuparnos del vínculo, de la cercanía, pero cómo terminamos también a veces, y acá no lo, o sea, cuando uno lo comenta, no, casi a veces no lo pueden creer, cómo terminamos encargándonos del comedor de la escuela, de si los chicos tienen para comer, si conseguimos el bolsón de ropa, o sea, un montón de cuestiones que terminan realmente en manos de la escuela, porque es de las pocas instituciones que, aunque pasen los años, pase lo que pase en el país, siempre está para dar una mano en todo, la escuela. Y mucho lo comentaba cuando me ha tocado hacer la presentación de mi tesis de fin de máster, la escuela argentina, digamos que le ofrece la oportunidad a muchos chicos de vivir un montón de experiencias que si no fueran por la escuela, no podrían acceder a vivirlas. Entonces, ¿por qué tendríamos que salir hoy todos los argentinos a la calle a defender la escuela y a defender, bueno, no salgamos en este contexto,
pero sí desde nuestros lugares y no ponernos en contra de los docentes, del director y demás, porque así como a vos te costó acostumbrarte a el sistema de tu trabajo nuevo, del soporte que haya elegido tu empresa, de cómo te llama tu jefe todo el tiempo y demás, pensemos que en una escuela, ¿por qué tenía que ser distinto? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Sí entendemos que hay un montón de inversiones y de cuestiones que podrían haberse hecho antes, pero nosotros trabajamos con lo que está ahora, o sea, no podemos pensar en cómo podría haber sido el sistema educativo si se hubieran tomado otras decisiones. O sea, hay que trabajar con la realidad que tenemos. Y la realidad es que hoy en Argentina también hay docentes que hasta dejan la tarea, porque pasa en Buenos Aires, cuestiones que le han comentado a uno y demás, dejan la tarea en una panadería de un barrio periférico, porque por esa panadería pasan los padres o los chicos a retirar la tarea, y el panadero tiene la amabilidad de dejar que el docente o el directivo de la escuela deje tareas ahí para que los alumnos la puedan retirar. O sea, estamos en ese nivel en Argentina. Sí, también. Entonces no nos podemos poner en contra de la escuela. Y en este nuevo rol docente, por supuesto que además de lo que comentamos, también quienes decidan estudiar esta carrera y tengan esta vocación, sepan que es hermosa, que te permite un montón de cuestiones, pero que también hay que trabajar muchísimo y hay que ponerle el pecho a un montón de cuestiones y de situaciones que realmente la hacemos realmente por vocación, porque yo creo que en otras carreras y en otros sistemas, no sé si la gente se preocupa de esta forma. Nosotros la verdad es que tratamos de velar por los alumnos para que estén de la mejor manera posible y bueno, creo que los perfiles y demás también tienen que ir cambiándose, que obviamente el nivel educativo en el nivel de formación docente habrá que hacer un montón de arreglos y demás, o sea, eso es más que claro, pero que también las decisiones se van tomando como se pueden con lo que hay, o sea, realmente tenemos una escuela que trabaja con lo que tiene como puede. Exactamente, claro. Yo creo que con lo que vos decías, que es muy lindo y es muy real, tiene que ver también que nosotros, los docentes, nos comenzamos a formar gente, diversas generaciones, porque en mi caso he colaborado con la formación de mucha gente, muchas generaciones, muchos chicos, pero tiene que ver este respeto social, no solamente de revalorizarnos nosotros mismos como docentes y darnos la importancia y la magnitud que tenemos como ser educadores, sino que también depende para que la sociedad toda nos pueda reivindicar como docentes y como colaboradores en la educación de sus hijos, del tesoro que se tiene en nuestras manos, tiene que ver también con los gobernantes, y esto no es una cuestión ni partidaria ni nada, pero sin embargo tiene que ver con el valor, el poner en valor al docente desde todas las aristas posibles, como un ser que educa, como un ser que es un trabajador, como un ser que se perfecciona, pero sí desde el gobierno. Si desde las autoridades esto no se toma el valor que corresponde para el docente, seguramente la sociedad nos va a desvalorizar y ahí empezará nuestra baja autoestima como docentes también. Sí. Tiene que ver, Lidia, con esto de políticas de Estado, como bien discutimos, no partidarias, sino políticas de Estado. De que seamos un país con una política educativa que se sostenga y se mejore año a año, sin importar quién esté. No, por eso. Pero por eso es lo que hablamos en los otros Zoom también, en los otros Zoom anteriores, que decimos, esto tiene que ver con la inversión educativa, dijiste bien vos, las políticas educativas que se pongan en juego, y la inversión de aquellos presupuestos del PBI que sean para mejorar la educación y no para denostarla, justamente. Chicas, la verdad que yo podría estar ahora charlando con ustedes. El tiempo es tirano y en un ratito se nos va a terminar, así que yo las invito para ir a hacer un cierre. Y bueno, y hacemos otros encuentros, queda pendiente más charlas y otros temas. Fue un placer escucharlas. Y de verdad les digo, podría estar horas hablando con ustedes y escuchándolas. Así que gracias. Es para celebrar este encuentro realmente, porque la verdad que, mirá que para dejarnos calladas a nosotras dos, Gaby, fue un placer escucharte, Laura.
Sí. Un placer, Lau, realmente, escucharte y saber, agradecerte lo tan bien predispuesta que estuviste siempre cuando te propusimos esta posibilidad de poder contarnos y bueno, y ser un poco el puntapié inicial de las próximas charlas que se van a venir con gente de otros países. Y que realmente es para que nos puedan contar y puedan compartir con nosotros lo que se está viviendo desde haber podido compartir con vos, Laurita, y de que tengan en Lleida una representante Pero por una cuestión de que tienen miedo de equivocarse, y bueno, y quizás entender que en estos nuevos contextos que son quizás más inciertos, todos nos vamos a equivocar, todos somos humanos. A lo mejor todavía queda esa idea del docente que como tiene la verdad es imposible que se equivoque, que no diga algo erróneo, pero somos humanos también y en esto también estamos aprendiendo día a día. No tener miedo de empezar a usar herramientas, y si estabas en una clase online, un Zoom o un Meet, el que sea, y hay algo y te equivocaste y no salió, no tener miedo, al contrario, uno ha estado en clases y hay cosas que no han salido porque a veces también la tecnología nos puede jugar algo en contra o hay poca conectividad o cualquier cosa, y no tener miedo. Y sí, por ahí sí, a mí siempre me gusta, bueno, personalmente me encanta leer, vivo leyendo un montón de libros y cuestiones, y quizás dos propuestas que me parece que pueden ayudar bastante. Una que la mencioné durante la charla, que es expandir la universidad, pero que puede ser tranquilamente traspolada a una escuela, que puede descargarse desde internet en PDF, es libre, es abierto, es gratuito. Y el otro libro, que en realidad lo había leído cuando hice el profesorado ahí en Rosario, en la UCA, lo había usado para mi final de gestión, que es Directivos de Escuelas Inteligentes, ya hace 6, 7 años que se publicó ese libro seguramente, de Lourdes Baserra y Olga Casanova, que habla un poco de qué perfil y habilidades exige el futuro, ¿no? Hoy muchas veces ellas lo planteaban en ese momento. El directivo es mucho más que aquella persona que se tiene que encargar de ver de que las clases se den, la escuela se abra y los alumnos ingresen. Se necesita otro tipo de líder, hoy es más, aquí se habla de líderes educativos. Sí, hay que formarlos también, hay que empezar a formarlos a nuestros directivos. Entonces, bueno, claro, y es muy, o sea, la lectura es muy sencilla, y también nos habla un poco esta cuestión de que hoy no necesitamos mapas, sino que nos tendríamos que tratar de trabajar con cartas náuticas, que para los que trabajan por ahí más en la marina y demás, la carta náutica se va, digamos, como reactualizando a medida que uno va saliendo al mar. Si un mapa es algo más estático, que no se modifica. La carta náutica se modifica con cada salida de barco. Entonces, bueno, que podamos ir reactualizándonos, así como a veces el GPS nos dice, bueno, recalculando, igual. Y podamos, claro, y que podamos seguir haciendo eso y no pensar que la escuela ya está creada y así como está, ya está y demás, no, todo el contrario. O sea, queda muchísimo con construir, tiene que ser una construcción constante, y pensarnos, revalorizarnos también los docentes en esta época, pensar que gracias a la escuela muchas veces hay jóvenes y niños que pueden llegar a un montón de cuestiones. No sé si uno pensara hoy en los docentes, no sé, del Papa Francisco, ¿quién iba a pensar que su alumno iba a terminar siendo Papa, ¿no? No sabemos qué lugar van a ocupar nuestros alumnos, hacerlo con el corazón abierto de la mejor manera posible, no tener miedo, eso sí lo volvería a remarcar, innovar en cuestiones de ir probando qué sirve, qué no sirve, si a lo mejor vemos que 30 minutos es mucho, probar con 15, 20, si da para más, si tengo que armar salas y grupos, cómo puedo también promover un aprendizaje basado en proyectos, con cátedras integradoras, pensar en la escuela como una sola cuestión, no el campus virtual por un lado y lo presencial por el otro. Y bueno, y trabajar pensando, sobre todo, lo remarco porque uno siempre tuvo ese pensamiento, trabajar por los alumnos, por los jóvenes y niños que tenemos, y
tenemos la obligación, digo, de darles y ofrecerles todas estas oportunidades y que puedan desarrollarse de la mejor manera posible, que a veces nos va a ser un poco más fácil en algunos contextos porque tenemos una familia que nos acompaña o un montón de otras redes que nos sostienen, pero hay otros contextos en los que no, y si no estuviéramos nosotros, no habría otra persona. Entonces, bueno, trabajar también pensando en eso, ¿no? Si la escuela no estuviera, ¿a dónde estaría ese niño o a dónde estaría ese joven en este momento? Exacto. Chicas, es un placer, yo no quiero que se nos corte, me gustaría que, bueno, nos pudiéramos despedir, y bueno, y dejar pendiente otra charla, otro encuentro, y otros temas si les parece, pero bueno, fue muy productivo el conversatorio del día de hoy, y la verdad que un placer escucharla, así que de mi parte, gracias, un placer enorme. Igualmente. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos, gracias por tu generosidad, de verdad te lo decimos siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chicas, un beso. Chao, un placer.